Uno de los organelos que podemos resaltar de la célula es la membrana plasmática, que es una capa que termina rodeando o envolviendo a toda la célula y sirve como una especie de frontera entre esta y el medio extracelular. Entonces vamos a reconocer algunas funciones extra de las que ya vimos, porque la membrana celular pues va a cumplir un proceso fundamental. Una de ellas es que separa o limita la célula del medio que la rodea, por eso decimos que es una frontera. Brinda protección y sostén, es decir, que le da soporte a la célula. Establece uniones con otras células. Facilita la absorción de partículas y el intercambio entre el medio interno y externo. Esto es muy importante porque la membrana es semipermeable, es decir, que no todas las partículas pasan fácilmente, sino que van a haber unos requerimientos particulares. Y tiene receptores para recibir señales y dar una respuesta específica. Entonces, de acuerdo a lo que se está uniendo a ese receptor, la respuesta va a ser puntual. La membrana plasmática tiene una estructura bastante particular y vamos a ir haciendo un reconocimiento poco a poco de ella. En primera instancia, hay que tener presente lo siguiente. Hay una parte que es el espacio extracelular y hay otra parte que es el espacio dentro o intercelular de la célula, que también se reconoce como citosol. La membrana está rodeada o está conformada, digámoslo así, por una bicapa fosfolipídica, es decir, una doble capa de lípidos, como lo observamos acá, o de fosfolípidos. Vamos a reconocer paso por paso las partes para ir analizando en qué consiste cada una. Tiene por acá carbohidratos. Los carbohidratos permiten o impiden la entrada de sustancias, entonces ellos hacen un control para que no ingrese cualquier sustancia a la célula. Está el colesterol por este lado, que el colesterol permite la estabilidad de la membrana evitando que se vuelva rígida. La membrana tiene que ser fluida porque está conformada por grasas, que vienen a ser los fosfolípidos, que sería esta estructura de acá. Este sería un solo fosfolípido. El fosfolípido no se disuelve en agua y separa las células del medio externo. Por el otro lado vamos a encontrar las proteínas, que serían estas por acá. Las proteínas son muy importantes porque estas participan en el intercambio de sustancias, sobre todo cuando las moléculas son muy grandes, porque la membrana por sí sola no las puede dejar pasar. Entonces necesita de estos dos ayudantes para que esas moléculas o sustancias grandes puedan ingresar. Otra de las características relevantes de la membrana plasmática es que ella trabaja en el tema del transporte celular. Entonces, cuando hablamos de transporte celular, vamos a encontrar diferentes tipos. El primero es el transporte pasivo. Este transporte trabaja a favor del gradiente de concentración, es decir, que va de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. Y no hay un consumo de energía. Este transporte tiene tres categorías. Vamos a reconocer en primer lugar dos. La primera categoría es ósmosis. Cuando hablamos de ósmosis, hablamos solamente de transporte de agua por la membrana celular. Un ejemplo lo podemos observar acá. Tenemos un recipiente, el recipiente tiene unas moléculas de azúcar, tiene agua, ¿sí? Y tiene una membrana semipermeable. ¿Qué va a pasar? En un lado hay menor concentración de moléculas, en el otro hay mayor concentración de moléculas, pero el nivel de agua es similar. El proceso de ósmosis lo que busca es generar un equilibrio para diluir un poco la concentración. Entonces, posteriormente va a haber un flujo o un movimiento de agua hacia la zona donde hay una mayor concentración de sustancias, como es este caso. El segundo tipo que vamos a encontrar es la difusión simple. La difusión simple trabaja con moléculas pequeñas, por lo tanto ellas no tienen una carga eléctrica y van a favor del gradiente de concentración. Entonces, este es el espacio extracelular, acá va a haber una mayor cantidad de moléculas. Como son pequeñas, pueden pasar fácilmente por la membrana, es decir, por esa bicapa fosfolipídica, y van a un lugar donde hay una menor concentración. Por lo general, las moléculas que se categorizan en cumplir con este tipo de transporte puede ser oxígeno, nitrógeno, entre otras. El tercer tipo de transporte que encontramos en la categoría del pasivo se llama difusión facilitada.
La difusión facilitada va a transportar moléculas grandes con carga eléctrica, ¿sí? Pero sin embargo se mueve a favor del gradiente de concentración y ayudan o digamos buscan la ayuda de algunas proteínas para poder traspasar esa membrana. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá vamos a encontrar ejemplos como los aminoácidos y la glucosa para poder transportarse por medio de la membrana. Vamos a encontrar dos formas. Una que son las proteínas de canales iónicos, es decir, que es como una especie de canal por donde ingresa la molécula y pasa al interior de la célula. Y la otra es una proteína transportador que tiene como dos momentos. El primero es que se abre en la parte extracelular, ingresa la molécula, se cierra y finalmente se abre en el interior de la célula. Y es así como se cumple este primer tipo de transporte. El segundo transporte que vamos a reconocer a nivel de la membrana se llama transporte activo. Este transporte va en contra del gradiente de concentración. Por lo tanto, va a requerir de un gasto de energía en forma de ATP. Utiliza unas proteínas llamadas bombas para poder facilitar este transporte. Esas proteínas bombas utilizan la energía del ATP para impulsar las sustancias hacia donde hay una mayor concentración. Entonces vamos a observar la imagen. En la imagen tenemos lo que es la membrana celular. Está la parte extracelular y el interior celular. Vamos a encontrar que hay unas sustancias, unas en mayor concentración y otras en menor. En la parte extracelular vamos a encontrar el potasio en una menor concentración, mientras que el sodio lo vamos a encontrar en una mayor concentración. En la parte interior vamos a encontrar en mayor proporción al potasio y en una menor proporción al sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que con la energía que brinda el ATP, estas moléculas se van a impulsar hacia el lugar donde hay una mayor concentración de ellas. Por ejemplo, el potasio está menor en la parte extracelular, entonces se impulsa con ayuda de esa proteína llamada bomba, se impulsa hacia donde hay una mayor concentración de él. Y con el sodio ocurre lo mismo. En la parte interna hay una menor concentración, entonces con ayuda de ese ATP es impulsado hacia el exterior donde hay una mayor concentración de este. Finalmente, vamos a reconocer el último tipo de transporte, que corresponde al transporte de moléculas grandes o conocidas como macromoléculas. Este se puede dar de dos formas. Endocitosis, que habla de ingreso de macromoléculas, y exocitosis, que habla de salida de macromoléculas de la célula. La endocitosis se da de tres formas. La primera es fagocitosis. En el exterior de la célula vamos a encontrar una molécula de tipo sólida. Esa es la característica particular. Se forma una invaginación donde se bordea esa partícula o esa sustancia y se forma una vesícula para ayudarla a ingresar. En la segunda vamos a encontrar la pignocitosis. El proceso es el mismo, solo que acá estamos haciendo ingreso de una sustancia de tipo líquida. Para el siguiente caso vamos a hablar de receptores. Resulta que hay algunas moléculas que no pueden ingresar fácilmente y necesitan una pequeña ayuda. Entonces vamos a encontrar estas estructuras que son los receptores de la membrana. La molécula se une y se reconoce con ese receptor, se forma una invaginación y asimismo una vesícula permite el ingreso. Y finalmente, la exocitosis, que es la salida. Entonces, desde el interior de la célula se forma una vesícula con esas macromoléculas, llega a la membrana, se fusiona y las expulsa hacia el exterior. Y así finalizamos con este tema de nuestra segunda unidad. Espero que les haya gustado y que todo haya quedado muy claro.